¿Quieren hacer una consulta con respecto a este tema que vamos a volver cuando veamos las planillas de carga, cómo completar los datos de corriente de cortocircuito y calcular corriente de cortocircuito máxima y mínimas? Vamos a volver un poquito más adelante. Profe, ¿usted ya pasó ya el PDF de el PowerPoint anterior o todavía no? No sé que lo estuve buscando y me parece que no lo pasé, porque me confié como iban a ver el video y en el video estaba todo el PDF y no lo habíamos terminado, yo creo que no lo pasé. Así que mañana se los paso nuevamente. Va, se los paso definitivamente, porque no me di cuenta que no se lo había pasado. Pero si ven el video, ahí está todo el PDF tratado, ¿no? Sí, eso le quería preguntar, profe, porque pasa que yo la clase pasada, la anterior, yo había terminado, creo que había terminado en un anterior PDF, ¿no? En el de dispositivo de protección, por eso capaz que no lo tenga al Ah, video. eh, yo, la verdad que ustedes se deberían suscribir al canal se llama Ángel Fabroni, que es mi segundo nombre, mi segundo apellido. Yo a algunos les mandé invitaciones, no se dan cuenta a veces cuando me llega el correo, en lo que ese correo le indica que los invita a adherirse al canal de Ángel Fabroni. Yo se lo voy a mandar porque algunos no lo aprueban y al cabo de los 30 días se cae, digamos, el enlace ese de poder acceder libremente a los archivos. Y ahí hay un montón de videos de los cursos del año pasado, también si quieren verlo no hay problema, pero si no se suscriben, tienen que pedirme siempre permiso, el sistema manda un correo porque yo los autorizo y a veces llega tarde, y esa autorización se cae, digamos. Así que si les llega a llegar una invitación para adherirse al canal de YouTube de Ángel Fabroni, @Ángel Fabroni, acéptenlo para poder ver todos los videos de este curso y de los anteriores. Están todos numerados, están con fecha de publicación, así que pueden seguir una correlatividad de los videos anteriores del año pasado, ¿no? En el año pasado también hay un tema de canalizaciones que lo voy a dictar este año también, luego que termine este de protecciones, que es bastante extenso y está ahí en esa parte en los videos que están grabados en el canal de Ángel. Yo lo voy a tener que bajar cuando se me llene el casillo, así que el que pueda verlo, véanlo antes que los baje y los reemplace por los nuevos, la nueva capacitación. Voy a pasar a presentar otro tema que no lo quiero dejar pasar por alto, que se refiere, lo habíamos hablado en la primera y segunda clase, que es la capacidad de disipar energía o calor dentro del tablero eléctrico. No sé qué se me clavó la máquina, ¿por qué no me... Espera un cachito, que algo le pasó acá. Está dando vueltita. Ahí está. Ay, no me aparece, no me aparece la herramienta. No sé por qué está lento esto. Eso se refiere a la elección correcta de los tableros eléctricos para garantizar que la envolvente pueda disipar el calor generado por los dispositivos que están en su interior. ¿Quiénes generan calor dentro de un tablero eléctrico? Los, eh, los más críticos, digamos, son las termomagnéticas. Las termomagnéticas a partir del bimetálico contenido en su interior. El bimetálico es un elemento que se va calentando según la corriente que circula por él. Y a medida que esa corriente se va aproximando a la corriente nominal, ese calor va creciendo en temperatura, ¿sí? Y en energía que se disipa al interior del tablero eléctrico. Esa energía disipada al interior del tablero eléctrico debe ser absorbido por las paredes y sacada al exterior mediante transmisión térmica de ese material. Los materiales, los gabinetes metálicos no tienen mucho drama porque el metal es buen conductor del calor, entonces el calor generado adentro pasa a la envolvente pasa al muro o se ventila en el exterior mucho más rápido que un material aislante, como es el PVC, el policarbonato o el poliéster. Entonces, por lo general, esta verificación la tenemos que hacer en gabinetes
de material aislante, aunque también existen software para realizar verificación de disipación térmica dentro de envolventes que estén protocolizadas. Por ejemplo, Schneider tiene un sistema que se llama Ecoclima, si no me equivoco. Schneider Siemens tiene la propia, porque también tiene envolventes, y ABB tiene la propia, porque también tiene envolventes, donde se calcula cuál es la disipación térmica y si es necesario o no incorporar algún medio de generación de frío. O sea, por ejemplo, hay algunos tableros en los que se puede incorporar inclusive aire acondicionados para ventilarlo, o ventiladores, ventilación forzada, para realizar una circulación de corriente en el interior. Y hay otros lugares, como por ejemplo en la puna, en el que se requiere temperatura, porque es tanto el frío que hay en la puna, que bajas temperaturas hacen funcionar incorrectamente los dispositivos de protección. También hay entonces elementos resistivos que elevan la temperatura dentro del tablero para mantener una temperatura de trabajo normal de los productos que están en su interior. Lo habitual, lo que debemos verificar es que la corriente admisible, los conductores que están en el interior, tienen una corriente admisible dada para una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Cuando superamos los 40 grados centígrados, ese cable va a sufrir una disminución de la capacidad de corriente. Esto significa una disminución de la corriente admisible. En consecuencia, las protecciones que estén protegiendo esos cables pueden dejar de protegerlo. Entonces es conveniente garantizar que cuando armemos ese envolvente, ese calor disipado en el interior garantice que la temperatura de trabajo no supere los 40 grados centígrados. Yo he realizado estudios de temperatura en gabinetes. Cuando todo está bien, correctamente ejecutado y en un ambiente de temperatura normal de 40 grados centígrados, el interior, la temperatura ronda entre 25, 30, 32, muy pocas veces en 40 grados centígrados. Ahora, cuando tenemos elementos que genera mucho calor en el interior, como por ejemplo variadores de velocidad que tiene disipación de energía propia, ventiladores propios que sacan ese aire del interior del dispositivo a la envolvente, ese tipo de elementos debe agregarse una ventilación forzada para que ese calor que sale dentro de los semiconductores del variador salga hacia el exterior y no eleve la temperatura dentro del gabinete. Pero por lo general esos tipos de dispositivos están en gabinetes metálicos, así que es una cuestión distinta a la que estamos por verificar ahora por cálculos sencillos matemáticos. Para gabinetes metálicos complejos hay software que mediante la introducción de los datos de armado de ese tablero me pueden dar un balance térmico del interior y determinar si es necesario o no colocar ventilación forzada. Ahora vamos a ver los cálculos que exige el reglamento para envolventes de material aislante. Profe, una consulta. Sí. ¿Puedes repetir de dónde sale el dato de los 40 grados? Porque tenía entendido que los cables soportan más temperatura. No, lo que pasa es que la corriente admisible de los cables está dada para una temperatura de 40 grados centígrados, una temperatura ambiente. O sea, todas las corrientes, las termomagnéticas que están en el interior, cuando vos la elegís, es considerando que la corriente admisible del cable es a 40 grados centígrados. Cuando en el interior esa temperatura sube a los 40 grados centígrados, hay que aplicar un ajuste en la corriente admisible. Por ejemplo, el cable de 2,5 tiene una corriente admisible de 21 amperes en un circuito monofásico dentro de un ambiente de 40 grados centígrados. Si dentro de ese gabinete sube la temperatura a 50 grados centígrados, tengo que aplicar un factor de reducción 0,8. O sea, la corriente admisible, en cuenta de ser 21, me va a bajar un 20%. 20% son 4,2 amperes, baja a 16 amperes. Entonces, la técnica de ese cable debería ser de 16 amperes. Si coloqué de 20, no está protegiendo adecuadamente el cable porque ese cable está trabajando a mayor temperatura que la considerada para corriente admisible. ¿Me entiendes? Perfecto. Sí, este sería el estado base de las tablas, digamos. Claro, eso es lo. Debemos guardar que la temperatura ambiente dentro del tablero no supere este valor. Si supera este valor, se debería considerar que todos los cables que están al interior, una asignación de corriente admisible distinta, ajustando esa temperatura al valor que corresponde a la temperatura ambiente dentro del gabinete. Perfecto, una desclasificación, digamos. Claro, ahora si el gabinete tampoco tiene capacidad de disipar y esté todo preparado para una corriente ambiente de 40 grados centígrados y no disipa bien el gabinete porque tengo mucha carga térmica en el interior, por esa carga térmica que no tiene capacidad de disipar el tablero, va a empezar a incrementarse la temperatura.
Eso provoca dos cuestiones. Una es bajar la corriente admisible del cable. Y la segunda, se puede desajustar o cambiar el ajuste de las térmicas. Una térmica, me pasó a mí en un caso particular, en la que tenía un cable de 2,5 milímetros colocado en un tablero con una térmica de 40 amperes, ¿sí? Y resulta que la térmica de 40 amperes saltaba cuando la corriente llegaba a 36 amperes, medida con una pinza amperométrica. Si una térmica de 40 saltaba con una corriente de 36 amperes. Pero si vos tocabas el cable, veías que el cable tenía más de 70 grados centígrados, porque como estaba superada la capacidad del cable de 2,5, te imaginas, de 21 amperes pasaba a 36, esa temperatura del cable superaba los 70, posiblemente estaba a 90 grados centígrados. Entonces ese calor, por el mismo conductor de cobre, era aportado a los contactos del interruptor termomagnético, incorporándose esa temperatura al interior del bimetálico. Entonces el bimetálico, que estaba calculado para saltar a 40 amperes, saltaba por ese incremento de temperatura a 36 amperes. Por esa circunstancia hay que hacer esta verificación, para no cambiar el ajuste térmico de los dispositivos termomagnéticos del interior del gabinete. Perfecto, gracias. ¿Sí? Yo lo verifiqué en casos extremos, como le decía, una térmica de 40 amperes con un cable de 2,5. Y te cuento esto, una anécdota que la cuento siempre para que vean que hay mucha gente inexperta que se mete a hacer trabajo eléctrico y reparar sin tener conocimiento pleno de qué es la corriente admisible de un conductor, cuál es la temperatura máxima del trabajo que él tiene. Como ya dije, la temperatura admisible está por 40 grados centígrados. Si subo la corriente, me va a subir la temperatura, y si supero los 70 grados centígrados, paulatinamente pierde aislación, tarde o temprano se produce el cortocircuito. Pérdida de aislación, ¿qué significa? Ese PVC se va perdiendo resistencia mecánica, va perdiendo el espesor, y llega un momento que es tan blando que se toma contacto entre dos fases, en fase y neutro, y se produce el cortocircuito y el principio de incendio. Entonces, la criticidad de esta verificación es garantizar que el calor aportado por esta técnica sea soportado por el gabinete. En la norma del producto, la norma IEC 60670 de los gabinetes y la 62208, que es de los gabinetes de mayor de 250 amperes de corriente nominal de los dispositivos puestos en su interior, tienen ensayos por un sistema particular. Y esto lo pueden buscar si quieren, hoy en la IA le ayuda mucho a buscar esta información, cómo se ensaya un gabinete para ver qué es una punta caliente que se coloca al interior del gabinete, y se mide en distintas posiciones del gabinete cómo cambia la temperatura del interior a medida que aumenta la temperatura de esa punta caliente dentro del tablero eléctrico. La punta caliente representa el bimetálico de una térmica que está generando calor en el interior. Se hace un ensayo, según la temperatura de esa punta, se ve en qué momento se estabiliza la temperatura en el interior. Significa que cuando está estabilizada la temperatura, ese gabinete está disipando esa energía aportada por la punta. Si aumento la punta y esa energía interior se va incrementando y va perdiendo estabilidad, es que estoy por arriba de la energía máxima que soporta el gabinete para poder disipar. Esto se hace en condiciones de laboratorio, hay muchas condiciones que hay que no las sé, las leí alguna vez, pero no las sé de memoria, ¿no? Pero es un ensayo que se hace en laboratorio por los fabricantes. Miguel, sí. Perdón, una consulta. Sí. Ya que estamos hablando de la temperatura de las térmicas, los tableros, para hacer termografía, ¿es necesario alguna preparación, alguna capacitación, o solamente Sí. con tener una cámara uno ya puede hacer termografía? Disculpa la ignorancia, pero nunca lo he visto el tema. Los fabricantes de las cámaras, no me acuerdo esta marca cuál es, brindan certificaciones del uso de este servicio de termografía, y tienen 3 niveles de categoría. Y eso certifica porque están certificados internacionalmente para dar ese certificado. Es un curso de capacitación en el que te enseñan distintos niveles, digamos, de uso de las cámaras termográficas. Y te dan un certificado. Perfecto. Y hay empresas que te exigen para hacer estudio termográfico tener un certificado de alguno de los niveles según el nivel de instalación interna que vas a medir. Si en baja tensión, media tensión o combinación de media y baja, va a tener 3 niveles de certificado, creo que son. No me puedo acordar cuál es la marca esta líder en termografía, no me puedo acordar la marca. ¿Alguien se acuerda?
El FLIRC. ¿Quién? FLIRC. Bueno, puede ser. Ese bueno. Yo sé que están en Buenos Aires, puede certificar. Algunas veces me han ofrecido, pero bueno, no, yo no hice ninguna vez un curso de certificación. Pero hay que hacer un curso de certificación. Hay muchas formas de interpretar lo que uno ve. Y hay que saber dónde apuntar con la cámara y qué observar. Y de lo que uno lee, cuál dato sirve y cuál dato no sirve, ¿sí? Porque hay mucha información que a veces ensucia al dato final y nos puede hacer confundir y tomar una resolución o una definición distinta a la que realmente es. Acá lo que Perfecto, vamos... Miguel. ¿Sí? Gracias. No, eso quería saber, gracias. Lo importante es que al momento de proyectar, elegir la envolvente, elijamos la envolvente correcta con los dispositivos que tenemos, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ese poder de potencia y disipación, este término que vemos acá, PDD, entonces es una potencia de ensayo que brinda el fabricante en su envolvente. Esa información puede estar en la ficha técnica, puede estar en el mismo cartelito de identificación del producto, un sticker pegado en la tapa, en el contrafrente, en una contratapa del gabinete, en algún lugar tiene que estar. Es obligatorio que esa información la brinde, ¿sí? Tiene que brindarle el fabricante de material PVC, que no la tiene porque no lo ensayó. A mí me pasó hace 2 años que Henroth sacó un producto nuevo, lo comercializó, lo promocionó, estábamos tratando de utilizarlo, pero cuando le pedí la información de cuál es el poder de disipación del gabinete, todavía no lo estaban certificando. Lo han sacado a la venta, pero demoró 6 meses para certificar, ¿sí? Para que tengan una idea, que no es fácil, digamos, tener esta información al instante inclusive de marcas líderes. Y estoy hablando de Henroth, que hoy en día es una marca muy líder en este tipo de productos y que está innovando constantemente. Acá dice en rojo, fíjense, cuando la temperatura interior de los envolventes se incrementa por arriba de los 60 grados centígrados, que es la temperatura de funcionamiento máxima de mayor parte de los artefactos. Hay muchos artefactos o equipos eléctricos, fíjense que dicen la temperatura máxima y mínima de uso. Algunos están menos grados, en menos 10 grados, menos 20 grados, y otros dicen 60 grados centígrados. Por arriba de ese valor ya no te garantizan el correcto funcionamiento del dispositivo. O sea, tal el caso de esta térmica de 40 amperes que saltaba con una corriente de 36 amperes. Y es debido a que la potencia generada por ella es mayor que la potencia disipada por el envolvente. Y eso pasa cuando ponemos muchas termomagnéticas en un gabinete, lo atosigamos y cubrimos toda la reserva que tiene con interruptores de mucho calibre. A medida que aumenta el calibre, aumenta el calor disipado por cada uno de ellos. Ya vamos a ver una tablita como a medida que aumenta el calibre, el aporte de calor se va incrementando según el modelo. El incremento de temperatura depende de la corriente que circule por el dispositivo. O sea, si yo tengo una térmica de 10 amperes y me circula 5, me está aportando el 50% de calor. Para hacer realmente no es lineal la relación, pero es casi lineal, ¿sí? Es una curva, pero esa curva la podemos tomar como lineal a los fines de la verificación. Entonces, ante la situación de aumento de temperatura en el interior, es necesario aumentar el volumen del envolvente para aumentar el poder de disipación. O sea, a medida que aumenta el volumen, tengan en cuenta que la capacidad de disipación del envolvente depende de la superficie de disipación que tenga y de toma de esa energía del interior del gabinete. Con esa energía disipada por la térmica, inclusive por los cables, porque los cables también levantan temperatura dentro del gabinete, ¿no? Así como las térmicas generan calor por su bimetálico, el cable es una resistencia que depende del nivel de corriente que circule por él, genera o no calor. Siempre va a generar calor porque siempre hay resistencia. O sea, la generación de calor es natural del conductor de cobre. Va a ser baja si la corriente es baja, y va a ser importante si la corriente estamos cerca de la corriente nominal. La corriente nominal es aquella corriente en la que el cable no supera los 70 grados centígrados. Eso también hay que tener en cuenta. Si estamos en el límite del cable, estamos en el límite de la temperatura. Una de las cuestiones que recomienda el reglamento es, por ejemplo, que cuando yo determino un cable, la corriente de admisión de un cable para colocar dentro del tablero, debo ubicar o colocar el cable de la sección inmediatamente superior para garantizar que el aporte de calor de ese cable sea la mínima expresión. Cuando yo aumento la sección, bajo la resistencia, baja la disipación del cable.
De tal forma, van a ver que en el cómputo de la temperatura, los cables que están al interior se contempla con un 20% de aporte de energía sobre el total que aportan las térmicas. Hay una formulita para que la vemos enseguida. En todos los tableros en serie aportan lo que nos ofrece el mercado, ¿no es cierto? Tienen los ensayos estos y deben garantizarse, el fabricante debe garantizar ese poder de corte con un sticker o en la ficha técnica especificando que ha sido ensayado bajo la norma del producto con la 6670 o la 72208, según el nivel de corriente nominal de ese tablero, y que tiene tantos vatios. El calor que puede disipar está expresado en watts, pero watt como unidad calorífica, no como unidad de potencia eléctrica. Eso, tengan mucho cuidado. Dice watts, pero se refieren a calor generado al interior. Hay una equivalencia con kilocalorías, pero para no trabajar con kilocalorías se trabaja con vatios. ¿Sí? Los elementos que generan calor dentro del tablero son, como vemos acá en la imagen, tenemos un relé, un guardamotor a la izquierda, un contactor en la parte inferior y un transformador en la parte derecha, una térmica y cables. Acá, ¿quién genera calor? El contactor con la bobina, porque la bobina, el círculo de corriente, genera calor. Depende cuánto tiempo ande, ese calor va a ser mayor o menor. Hay un aporte de energía por el contactor. El guardamotor tiene un relé térmico en su interior, porque es un guardamotor magnetotérmico. Al igual que la térmica, tiene un bimetálico en su interior que genera calor. También depende del tipo de guardamotor para saber cuál es el calor que aporta. Y los transformadores, sabemos que levantan temperatura, generan calor, aportan calor al envolvente. La envolvente, en este caso el policarbonato, tiene que tener la capacidad de disiparse calor hacia el exterior. Una cosa importante tener en cuenta que las envolventes embutidas disipan mejor calor que las envolventes amuradas o aplicadas sobrepuestas. ¿Sí? ¿Qué dice la norma? Que se debe verificar en el capítulo 771.20 del reglamento 9364, dice que los tableros armados por montadores responsables somos nosotros, o nosotros que proyectamos, sean de material aislante o metálico, se dimensionará y verificación térmicamente. Fíjese que los metálicos también, pero vamos a analizar ahora solamente los de material aislante, de manera tal que asegurar que no se producirán sobreelevaciones de temperatura que sean perjudiciales para el funcionamiento y operación de los dispositivos, aparatos, bornes, conductores y demás materiales instalados en el tablero y para el tablero mismo. Para ello se debe seguir algunos de los dos procedimientos que se indican a continuación. Indican procedimientos para hacer esa verificación. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. El criterio este que acaba de decir en el cable del tablero, usar la sección superior, ¿es como una regla práctica, el buen arte, o eso está especificado en...? El reglamento te indica, hay un parrafito donde dice que es recomendable usar una sección inmediata superior al cable que corresponde a la corriente nominal de la protección que estás colocando. Si pones una térmica de 20 amperes para un cable de 2,5, si viene el cable de 2,5 es el que sale del circuito, pero el cableado interno lo haces o sea, el cableado me refiero desde el distribuidor hasta la térmica de 4 milímetros. Ahí va. Bien. ¿Sí? Gracias. Dice, y hay dos criterios acá para tableros armados en gabinete que cumplen la norma IEC 60670, son todas esas térmicas, son gabinetes más sencillos hasta 250 amperes o 125 amperes en la protección de mayor calibre. Se deberán verificar que la potencia disipada por los dispositivos, accesorios y aparatos instalados en su interior no supere la potencia máxima disipable por el gabinete, dato garantizado por el fabricante. O sea, el fabricante tiene que indicar cuántos vatios puede disipar ese gabinete. Y para tableros armados en gabinetes que cumplen la norma IEC 60208, se debe verificar que la potencia disipada por los dispositivos instalados no supere la potencia máxima disipable por el gabinete. En este caso, se usa la norma 60208 que establece el punto 6.2. ¿Sí? Esta otra cosa importante que dice, esto es textual del reglamento, por eso lo copio, lo puse en letrita negra, lo dice textualmente, dice que la documentación del fabricante debe incluir todas las características constructivas y mecánicas de fabricación, la clasificación del gabinete y todas las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, armado, instalación y la condición de empleo del gabinete o envolvente. La documentación
partes del fabricante y parte de la que nosotros generamos cuando informamos el esquema unifilar, cuál es la disipación de energía calculada y cuál es la máxima energía que se puede incorporar a ese tablero. Por ejemplo, yo hice un gabinete con una reserva del 20%. Tengo que indicar qué potencia disipada resta para cumplir con esa nueva térmica a colocar. También deberá estar disponible la información correspondiente al valor de la potencia térmica disipable con relación a la superficie efectiva de enfriamiento, con el objetivo de que el armador del tablero pueda tener la información correcta para la elección de los materiales eléctricos que ser instalado en su interior. Para los propósitos del cálculo se admite que el calor generado por los aparatos elegidos e instalados se distribuye en forma uniforme en el interior del envolvente espacio protegido. Entonces el calor, es como está confinado y no hay circulación de aire en su interior, va a distribuirse en toda la superficie interna de ese gabinete. Habitualmente es mayor en la parte superior porque calor, por una cuestión de densidad del aire, es ascendente, entonces el corriente del aire siempre sube, pero como no sale, va a producirse como una circulación interna de ese calor y se distribuye en todo el gabinete, en todo el interior. Cuando se hace ventilación forzada, se introduce aire por la parte inferior, se saca aire caliente de la parte superior. Una forma, digamos, de ventilar correctamente un gabinete, que el aire caliente salga por la parte superior de la envolvente. Por ejemplo, los gabinetes que son de uso petrolero, que se colocan a la intemperie, que están en un trineo, son gabinetes con chapa IP16. En la parte superior se coloca un ventilador que extrae el aire caliente del interior y lo saca hacia afuera. Entonces, y la parte de la base del gabinete se pone una rejilla con filtros para que no entre polvo, ni basura, ni animales, y esa circulación del aire de la parte inferior hacia arriba haga que se ventile un gabinete, por ejemplo, que está en la intemperie. Eso hay que tener en cuenta que cuando armamos un gabinete metálico con barras, las barras generan calor. Depende yo con dónde coloque las barras, el calor se va a concentrar en la parte superior o en la parte inferior. Si hago un embarrado en la parte inferior, el calor generado por la barra me va a calentar todos los dispositivos que están arriba de esa barra. Si la barra la coloco en la parte superior del envolvente o en los laterales, la ventilación la hago próxima a la barra para que ese calor generado por la barra se salga hacia afuera. Por ejemplo, en el estudio, en los software de aplicación de Schneider, en las características, en los datos a incorporar, te dicen, por ejemplo, si el embarrado está en la parte inferior, está en la parte derecha, parte izquierda, en la parte superior. Según donde esté, el aporte de calor cambia a los elementos que están en su interior. Dice, para cualquiera de los casos, de otro caso, los tableros deberán verificarse con una norma específica de aplicación, que es la 60890. Hay un reglamento, AEA, donde trata exclusivamente esta norma IEC, la 60890, de cómo verificar la temperatura dentro de cualquier tipo de envolvente, ¿sí? Se puede realizar un cálculo a mano, pero muy tedioso, muy engorroso. Si usamos los software para grande envolvente, es mucho más fácil. Para gabinetes chicos, como veremos ahora, es sencillo, no es muy complicado. Inclusive, cada uno de ustedes se puede armar una planilla en Excel para hacer el cálculo muy aproximado y determinante para verificar las envolventes. Siempre fíjese que la norma habla de los montadores responsables, que son los electricistas que generan o arman los tableros eléctricos, ¿sí? Pues dice el reglamento que se deben verificar técnicamente. El que proyecta y el que arma. Puede ser que el proyecta no, porque solamente hace el esquema unifilar e indica que el gabinete debe tener una reserva del 20% y cubrir con las capacidades de los dispositivos en su interior. El que arma, realmente el que verifica, porque él busca comercialmente el producto que está disponible, lo verifica térmicamente y decide utilizarlo. Pero también existen proyectos donde de empresas importantes, donde se verifica el proyecto y se indica cuál es el modelo a emplear en ese proyecto. En el caso de cambiarlo, el que cambia el proyecto, que el que ejecuta el trabajo, tiene que hacer la verificación térmica de esa envolvente. Para poder llevar a cabo este almacenamiento térmico es necesario contar con las potencias disipadas de los componentes instalados en el interior. Esta información está
indicada la norma IEC del producto, por ejemplo, las térmicas 6898, 6947, que son las térmicas, los PIA, los pequeños interruptores automáticos, tienen tabla de calor máximo que pueden generar como valor límite, ¿sí? Las marcas líderes, como ABB, Siemens o Schneider, sus dispositivos están armados de tal forma que esa energía es menor que la que indica esta tabla. O sea, los cálculos se realizan, si yo estoy seguro de qué marca voy a utilizar, con los datos que me indica el reglamento como valores máximos de disipación por polo de las térmicas. Y ahí me aparece la tabla 15 de la norma IEC, que es esta. Indica que para los interruptores PIA, interruptor automático, pequeño interruptor automático, según el rango de corriente, tiene un nivel de disipación máxima por polo. Esta corriente de disipación es al 100% de la corriente nominal. Eso quiero que lo entiendan, que es contemplando el 100% de la corriente nominal que circula por el dispositivo. Si una térmica de 10 amperes o menos de 10 amperes, ¿sí? Estamos hablando de 6, de 4, de 3, de 2, de 1, de 0,5, la potencia que genera cada polo de 3 vatios. Si tengo una bipolar son 6 vatios, si tengo una tetrapolar serían 12 vatios. Pero si circularía el máximo de corriente, o sea, la corriente nominal sería 6 amperes, los 2 amperes, lo que sea, ¿sí? A la corriente máxima. Si la térmica está entre 10 y 16, que sería la térmica de 16 amperes, porque no hay una intermedia, ¿no es cierto? Existía una de 13 hace años, ahora tenemos la de 16, porque dice mayor que 10 o menor que 16, tenemos la de 16. Si la térmica de 16 disipa 3,5 vatios por polo. De bipolar sería 7 watts, la tetrapolar 14 watts. Y así va subiendo, fíjese, la generación de calor, porque al ser de mayor corriente, el calor generado va incrementándose. La que están acá abajo son las térmicas IC60N, o la la C120 de N de Schneider, entre 80 y 125 amperes. Disipan 20 vatios por polo. Si una tetrapolar de 100 amperes está disipando 80 watts. Y hay gabinetes que no disipan más de 18 watts. O sea, no puedo poner una térmica de 125 amperes en un gabinete de 8 polos. Me entra la térmica, pero no tiene capacidad la envolvente para disipar ese calor. Con esto quiero decir que no me alcanza verificar el espacio físico, sino aparte del espacio físico, tengo que verificar la disipación del calor de una térmica. Por eso a veces se van a dar con tableros de material aislante, con una o dos térmicas, pero con muchas reservas. ¿Por qué muchas reservas? Porque se eligió un gabinete grande para poder disipar el calor que generan esas dos térmicas de mucho calibre. Acá tiene una tablita de ABB, por ejemplo, de la línea S2000 y S2000N. Fíjese, para la térmica, hemos visto, para 10 amperes tenía 3 watts una térmica común, ¿no es cierto? En cambio, ellos dicen que la disipación por polo de sus térmicas es de 1,3 vatios. O sea, una bipolar sería 2,6 vatios, mientras que, según la norma, debe ser un máximo de 6 vatios. Porque si es bipolar, sea 2 por 3, 6. 6 vatios, una térmica de cualquier marca, si cumple la norma 6898. ABB, por su calidad de producción, dice que su térmica bipolar no disipa de 2,6 vatios. Entonces, cuando vamos a hacer verificación de tableros, si estamos seguros de la marca, utilizamos estos datos. Si no estamos seguros de la marca que vamos a emplear, tenemos que usar la tabla que me garantiza como valores máximos permitidos por la norma del producto. El producto termomagnético, que es la norma IEC 60898 o norma IEC 6947-2. ¿Sí? Eso que quede clarito, que estos son valores máximos. Si voy a tomar los valores del fabricante, tengo que garantizar usar esa marca de ese producto en esa envolvente. Acá tiene una comparativa de una térmica, fíjese que la de 63 amperes, sería esta, son 13 vatios por polo. Y acá tengo 4,8, menos de la mitad de la potencia que disipa una térmica ABB respecto a la norma tradicional. Y con esto compiten los fabricantes, uno de los datos con que los fabricantes compiten entre sí, entre las marcas. Ese rendimiento técnico es importante al nivel de elegir, en el caso, supongamos que tenemos que poner 100 tableros eléctricos,
y el precio del tablero sea importante a esa inversión, bueno, si yo pongo estas térmicas BB, voy a usar un gabinete más chico quizás que si tendría que usar un tablero con térmicas TBC, o Chin, o Sika, o Soloda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto le da competitividad a la marca, este nivel de edificación que tiene las térmicas. Los contactores tienen acá abajo, estas son las fichas técnicas del contactor de 9 a 110 amperes, este era de ABB también. Fíjense, la potencia disipada por polos va de 0,1 y depende de la categoría de servicio. No hemos hablado todavía, pero dentro del tablero eléctrico vamos a hablar de la capacidad, de calidad de servicio, el tipo de servicio que presta el contactor. Un tipo AC1 es una carga inductiva, es una carga con coseno phi próximo a 1, una AC3 es una categoría de servicio de motores con un coseno phi por debajo de 0,8, 0,85. Entonces cambia ese contactor según cómo utilicemos, en qué servicio utilicemos, para manejo, por ejemplo, de resistencia o para manejo de bobinas de motores. Y esta es la potencia disipada por cada polo. Aparecen dentro de este estudio términos nuevos, como por ejemplo, la corriente asignada del tablero la identifica como INE. Ponga el punterito acá. INE, que es la corriente asignada al dispositivo de maniobra y protección ubicado en la entrada o cabecera del tablero. O la suma aritmética de los calibres de dos interruptores en el caso que tengamos dos alimentaciones de distintas fuentes de energía. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en instalaciones que tengan dos fuentes de energía a un tablero eléctrico, o sea, una alternativa de la otra. ¿Sí? Si es alternativa, va a ser el calibre del mayor de los dos. Puede ser uno que tenga mayor calibre que el otro, porque uno es un generador y otro es de la fuente de la red. Entonces, ahí en ese caso tendríamos solamente el de mayor calibre, que sería de la alimentación de la red. Y luego tenemos la corriente asignada en salida, como INU, ¿sí? Que es la suma aritmética de la corriente asignada de todos los dispositivos de maniobra y protección de salida del tablero, que son susceptibles de ser utilizados al mismo tiempo. Si tengo una térmica de 10 y otra de 16, el INU va a ser 10 más 16, sería 26. ¿Sí? Entonces tenemos la corriente máxima de entrada del dispositivo de cabecera y la suma de las corrientes de los circuitos de salida, INU. De esto podemos ver cómo lo comparamos, cómo lo utilizamos para el análisis de la disipación térmica. Y luego tenemos la corriente asignada del tablero, INQ, ¿sí? Que esto depende de la simultaneidad de uso del tablero. Si yo tengo una térmica de 25 amperes, no significa que siempre va a circular simultáneamente 25 amperes por ese tablero, sino que hay una corriente máxima, ¿sí? Que puede ser que nunca ocurra y que tenga una simultaneidad del tanto por ciento, por tanto, el porcentaje de uso puede ser el 80%. Entonces, la corriente simultánea que me circula por máxima va a ser 20 amperes. No me va a disipar el calor de 25 amperes, sino el calor correspondiente a 20 amperes en esa térmica de 25. Por eso yo le decía que el calor depende de la corriente simultánea que circule por esa bobina o la corriente de uso del circuito que está protegiendo. De ahí viene el término dice corriente asignada del tablero, INQ. Esa corriente asignada es el producto de INE por KE. KE, ¿sí? Es el factor de utilización. Factor de utilización que puede ser considerado como valor de 0,85. O sea, yo pues, si pongo una térmica de 25, supongo que esa corriente no supera los 21 amperes. La máxima corriente que produce el tablero eléctrico. Y va a circular. Por lo general, cuando definimos las protecciones, garantizamos que la protección del tablero principal sea mayor que la corriente nominal de consumo. En un departamento por ejemplo, con aire acondicionado y un termotanque y ¿qué otra cosa? Y una NAFE pequeño de 2000 vatios, esta es la corriente nominal que circula por ese departamento, por ejemplo. Esto lo saco de todos los proyectos que yo voy haciendo en el tiempo. Y me acuerdo que para un monoambiente o un departamento de 2 habitaciones con termotanque, una NAFE sencillo
y un termotanque, la simultaneidad es más o menos 21,25. O sea, si no tengo certeza de cuánto es, puedo adoptar ese KE, que es el factor de utilización, 0,85. Puede ser que lo haya calculado en la planilla de carga, entonces, que sea 0,75, entonces yo le cuento este valor, sería 0,75. Ay, perdón, me fui a la miércoles. Esa es de utilización que multiplica la corriente nominal del de cabecera. Pero tenemos que la corriente, la simultaneidad de los circuitos depende del tipo de circuito. Si la iluminación es tanto, puede ser 1, puede ser 0,7, 0,6. Si de toma corriente puede ser 1 si es una toma única, por ejemplo, de un termotanque, una carga única, o puede ser 0,7 o 0,6 o 0,4 si tengo 15 tomas. Si tengo 15 tomas, factores simultáneos que se puede tomar para 15 tomas es 0,4, por ejemplo, porque la experiencia dice que en esa cantidad de toma corrientes, con 0,4 estoy cubierta la corriente simultánea de ese circuito. Entonces hay factores simultáneos que van a ser aplicados a los circuitos en particular. Entonces, y el KE es el que se aplica al interruptor de cabecera de ese tablero eléctrico. La tabla me brinda, si no tengo certeza, si no dice la planilla de carga, no es un estudio de los circuitos, y no sé cuántas bocas tienen cada circuito, porque voy a incorporar una térmica en un tablero eléctrico, puedo suponer que si hay de 2 a 3 circuitos, los factores de simultaneidad es 0,8, de 4 a 5 circuitos puedo tomar 0,7, para un tablero de 6 a 9 circuitos, una simultaneidad de 0,6, y para 10 o mayor, una simultaneidad de 0,5. ¿Sí? Valores de K que se pueden adoptar según la cantidad de circuitos que tenga ese tablero eléctrico. La fórmula de verificación es esta que está acá, donde dice que la potencia total que disipan los elementos que están en el interior es igual a la suma de la potencia que disipa cada uno de ellos, hablemos de térmicas, más el 20% de ese valor. Este 20% contempla la disipación de todos aquellos elementos que no son los bimetales de la térmica. Los contactos de un diferencial, los contactos de un seccionador, el cable que está en su interior disipando calor, eso se lo toma como el 20% de generación del calor de la suma de los calores generados por cada dispositivo interior. Acá están las térmicas, están los contactores, guardamotores, los relés térmicos, los transformadores, o cualquier otro elemento que me genere calor dentro del tablero. El sumo el 20% sería esto. PAU es una carga térmica específica distinta a lo usual. ¿Sí? Algo particular que puede estar, que pueda incorporarse en su tablero. Un dato, este dato me lo tendría que dar el fabricante de ese producto. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, un protector de tensiones que tenga indicada cuál es la potencia de calor que genera en su interior ese dispositivo. Entonces yo lo que tengo que hacer es ver cuántos polos tengo, multiplicar eso por los vatios que tengo, afectarlo por el factor de simultaneidad, sumarle eso al 20%, aumentar la carga extra que pueda existir o no, esta es alternativa, puede ser lo que haya o no haya, y también tener en cuenta, algo que no dice el reglamento, la posible reserva que pueda agregar en el futuro. De tal forma que cuando esa reserva se agregue en el tablero, la potencia total disipada no supere la del gabinete. Porque en vano está dimensionar algo si yo no tengo en cuenta que cuando en el futuro se agregue esa reserva, ese gabinete puede ser que no sirva más, porque lo cargué al máximo al momento de armarlo inicialmente. Dejé el espacio de reserva, pero lo que le ponga en esa reserva me va a superar el calor disipado por el tablero. Entonces, ¿cuál es la información que yo tengo que verificar? Que esta potencia calculada sea menor, ¿sí? Teniendo en cuenta también las posibles reservas que pueden ubicar ese tablero. Y la reserva va a estar limitada a la capacidad del dispositivo de cabecera, ¿sí? No voy a poner una térmica de 63 amperes cuando la cabecera es de 25, por ejemplo. Si tengo una cabecera de 25, la térmica mayor que puedo poner en su interior sería 16 amperes para que haya selectividad. Entonces puedo calcular con una térmica de reserva de 16 amperes cuánto calor aporta si lo ubican como reserva futuro.
Acá está, bueno, la definición de cada uno de los términos, ¿sí? El PAU dice es la potencia disipada por otros dispositivos y aparatos eléctricos instalados en el tablero y no incluido en otros dos términos, tales como lámparas de señalización, ojo de buey, transformadores para campanilla, etc. Todo lo que pueda aportar el calor en su interior. Y la información que me da el fabricante son estas fichas técnicas. Por ejemplo, este es un cuadro de línea SCAME, dice un cuadro de disipación IP40 de 24 polos, las medidas, y acá me dice que la disipación de ese tablero es de 52 vatios. La máxima capacidad de disipación es 62 vatios. Y acá hay otro dato que está acá abajo, dice 74 vatios. ¿Qué significa 74? Tiene un asterisco, el asterisco dice la potencia disipable calculada con unión vertical de dos cuadros de distribución. Si yo a este cuadro le sumo uno arriba, para aumentar la capacidad del conjunto, la disipación total de ese conjunto no es de 52 más 52, sino de 74 watts. ¿Sí? No me dice nada si lo superpongo lateral. Posiblemente si lo pongo en el lateral, ese calor sea 2 veces 52. La verdad que no lo dice, no tengo certeza de esa situación. Habré que consultarle al fabricante. O sea, yo tengo que entonces colocar en su interior dispositivo hasta una capacidad máxima de 24 menos el 20%. 20%, ¿cuánto sería? 24%. 5 polos o 4 polos de reserva. Esos 4 polos los tendré que incorporar como potencia a ingresar a futuro. Incorporarlo dentro de la fórmula de la potencia que me disiparían todos los elementos a futuro cuando agregue esa reserva. Esa suma total tiene que ser menor que 52 vatios en el caso que ocupe un solo módulo, un solo gabinete, o de 74 si pongo dos gabinetes uno arriba del otro. Supongamos necesita 48 polos, pongo dos gabinetes uno empalmado arriba del otro, cuando están juxtapuestos, o sea, está uno para el otro, se contempla como un solo gabinete. ¿Sí? Ahí tengo que poner un solo interruptor de corte, por más que tenga dos puertas, pero se supone que ese interruptor de corte me corta energía de todo el conjunto. Si lo separo 10 centímetros ya no es juxtapuesto, entonces tengo que poner dos interruptores de cabecera, uno en cada uno. Eso tengan en cuenta con tableros compuestos por varios cuerpos. En definitiva, yo tengo que ver que la potencia total que yo calcule sea menor o igual que la potencia máxima disipada, porque el gabinete en este caso serían 92 vatios. Hagamos este es el ejemplito que está en el reglamento. Está este ejemplo donde hay un diferencial. El diferencial no tiene bimetálico, por lo tanto no me genera calor. ¿Sí? El calor que me generan sus bornes va a estar dentro del 20% que se considera como calor generado por todos los elementos accesorios del gabinete. Tengo una barrita, acá voy a tener cables, ¿sí? Cable de ingreso y cable de egreso. Ese calor generado por todos esos cables va a ser el 20% de la potencia que me generen estas dos térmicas que están acá. Acá suponemos como la térmica de 40 amperes, estas dos térmicas pueden proveerme, no tengo simultaneidad, no tengo indicada simultaneidad. Podría aplicar la que vimos recién, que para 2 o 3 envolventes sea 0,8, pero este ejemplo que desarrolla el reglamento no le aplica simultaneidad a estos tableros. Suponemos que pueden los dos conducir al máximo corriente, de hecho, 10 más 16 son 26 amperes. Este diferencial soporta los 26 amperes y es seguro que hago arriba hay una térmica de 40 amperes. O muy probable que haya 40 amperes. Ante no hay certeza, tengo que suponer la máxima disipación de calor. Fíjense que tengo 10 amperes, ¿cuál es el INQ? ¿Sí? Ay, perdón. ¿Qué es la suma de los calibres de la térmica de salida? 10 más 16 sería 26. La de cabecera, acá no tengo dispositivo de cabecera porque este no es una protección térmica, es un diferencial, entonces no tengo, lo tomo como que la corriente IN, sí que sería el interruptor de cabecera, es igual a la suma del calibre de los térmicos, como le dije. Como no tiene limitación acá de corriente una térmica, el IN en este caso es igual a INQ.
No existe, pero lo tomo como si fuera igual. Entonces acá calculo el calor disipado por esta térmica, tengo 2 polos de 3 vatios cada uno, que sería la térmica de 10. 2 polos de 3,5 vatios, que corresponde a la térmica de 16. Se disipan 13 vatios, ¿sí? Dice, la potencia disipada por las conexiones y por otros dispositivos es equivalente al 20% de esta potencia disipada. Si lo aumento el 20%, me da que el conjunto me disipa 15,6 watts. No estoy tomando en cuenta la reserva. Solamente estoy analizando lo que tengo en ese lugar. Supongamos que algo existente, que estoy verificando si funciona y ya está ocupada la reserva. ¿Sí? No voy a agregar nada, solamente quiero verificar si este calor es absorbido por ese envolvente. Si aumentara una térmica así de reserva de 10 amperes, tendré que aumentar este térmico que está acá, ¿sí? Este sería la primera térmica, este sería la potencia disipada por la reserva, más el de 16 amperes. En cuenta de ser 15, el gabinete tendría que soportar 15 vatios, o sea, tener una disipación de energía mayor de 18 vatios. 19 vatios. Pero sumándole el 20%, que es el cableado, me olvidé de sumarle el 20%, o sea, 19 más 0,219 me da 22,8 vatios. Entonces, el gabinete a elegir para este tablero, teniendo en cuenta que a futuro puedo agregar una térmica de 10 amperes, ¿sí? ¿Por qué digo 10 amperes? Porque 10 más 10 son 20, más 16 son 36. Sigue siendo menor que 40, lo máximo que puedo agregar teóricamente es de 10 amperes, porque no sé qué térmica hay agua arriba, y este diferencial lo tengo que limitar con la cantidad de corriente que ponga acá abajo. Entonces tengo que buscar un envolvente que tenga 22,8 vatios. ¿Sí? Voy a ir al final, que tengo una tablita. Acá tengo una tablita. ¿Sí? Vamos a ir al anterior. Por ejemplo, un gabinete de 12 polos que me soportan los 3 interruptores, serían 4, serían el diferencial, más 3 térmicas, incluida la reserva. Tengo 8 polos. Para 8 polos, el gabinete que tengo en esta marca son 18 vatios. Y si es con tapa, empotrable, 21 vatios. Podría utilizar, pero no me queda, bueno, sí me quedaría en la reserva que lo ocuparía a futuro. O sea, podría utilizar este gabinete de 21 vatios o no. A ver, ¿cuánto era? Me daba 22,8. No podría utilizarlo. Tendré que ir a la medida inmediatamente superior. El de 24 polos embutidos son 32 vatios. 32 vatios me soportan, los 22 sí, perfecto. O sea, para colocar un diferencial de 2 térmicos en una reserva de 2 polos, tendría que usar un gabinete de 12 vatios. Una vez cargo el gabinete, pongo el diferencial a 2 térmicas, tengo que poner el esquema unifilar y poner el esquema unifilar que se ocupó con ese conjunto una capacidad máxima o una disipación máxima del 80%. Me queda una reserva del 20% para ampliaciones futuras. Esta información hay que dejarla plasmada en el esquema unifilar o en la información técnica que le entrego al cliente como información técnica del tablero armado listo para funcionar. ¿Entendieron hasta acá? ¿Alguna consulta? Es fácil. Ahora es fácil. Después se complica. ¿Ninguna consulta? ¿Está todo ok? Me levantan el dedito para que estén todos conformes. Miguel, Sí. una consulta, a lo mejor me la perdí al principio de la clase que llegué tarde. He visto algunos tableros que tienen marcado la corriente de cortocircuito. ¿Esa corriente cómo se determina? Máxima, la corriente nominal del tablero, la máxima corriente del dispositivo de cabecera que se puede colocar en el interior. El de cabecera lo determina. Bien, bien, bien. Claro. ¿Listo? Es la corriente máxima de servicio de ese tablero. Ok, entiendo. Eso proviene de los ensayos de ese producto según la norma.
Y lo tienen que aclarar, por lo general lo veo en la puerta del tablero. No todos lo indican, pero... No, uno cuando lo construye, si se fija en la ficha técnica y pone un cartelito donde dice cuál es la corriente máxima de ese tablero. Claro, claro. Calcula la corriente de cortocircuito máxima, calcula la corriente del circuito, de los 3 polos, 2 polos y un polo. O sea, la monofásica, la bifásica y la trifásica, y pone como información en la ficha técnica. Así debería ser. Indicar que esa corriente en la barra de distribución del tablero eléctrico. Perfecto, ¿Sí? gracias. Hasta ahora es sencillo porque hemos supuesto la mayor capacidad de corriente en todos los circuitos. Pero ¿qué pasa en un tablero más complejo cuando las corrientes tienen factores de simultaneidad? Por ejemplo, si este diferencial fuera de 25, yo no podría circular 26 amperes entre dos térmicas. Habría un factor de simultaneidad para este y un factor de simultaneidad por este, que según la tablita que hemos visto recién, que me dice el reglamento que ante falta de información puedo tomar 0,8. Y ahí, ¿qué significa 0,8? Si yo tomara esa simultaneidad para ambos circuitos, esto significa que esto tendría que multiplicar la potencia disipada por 0,8 y esta potencia disipada por 0,8. Estos valores disminuirían, multiplicaría por 0,8, en total me quedaría esto multiplicado por 0,8, la total de potencia disipada sería mayor. ¿Por qué? Porque tengo factores de simultaneidad determinados, ya sea por la anilla de carga, o porque me estoy limitando la corriente agua arriba de este tablero eléctrico. Puede ser que agua arriba haya una térmica de 20 y no de 40, entonces esa térmica me va a limitar la corriente en los circuitos de salida. Porque si supera esa corriente en los circuitos de salida, me hace saltar la térmica que se encuentra agua arriba. Acá hay otro ejemplo, similar al anterior. Tampoco tengo térmica de cabecera, por lo tanto toma que INQ es igual a INE, o sea, la corriente de salida es igual a que la corriente del dispositivo de entrada, porque es un diferencial. Este diferencial, fíjense, son bipolares, o sea, por cada polo me circula 16 amperes, y en el neutro, teóricamente, si está esto estabilizado y es equilibrado, no hay circulación en neutro, solamente circula corriente por los vivos, por los polos, digamos. Acá te he hecho el calculito, igual que en el anterior, ¿sí? Y bueno, resulta que es 26 vatios. Otro ejemplito que está en el mismo reglamento. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece una térmica en mi tablero principal? Supongamos que este es un tablero principal, debe tener una termomagnética de cabecera, debe tener un diferencial para proteger todos los circuitos, y todos los circuitos van a estar protegidos por ese diferencial. Acá ya me aparece INE, que sería la corriente nominal de cabecera, ¿sí? Y ahí me aparecería ya el factor de simultaneidad, o de servicio, perdón, o de utilización, KE, 0,85, o sea, la corriente total que va a circular por este tablero va a ser el 85% de 25, 21,25 amperes, ¿sí? Y después tenemos el cálculo del coeficiente de utilización de las térmicas del circuito IT2, IT3 y IT3. Como esta térmica es menor que la suma de las térmicas que están acá abajo, estas térmicas no van a poder consumir el máximo de corriente, porque si ocurre eso, esta térmica dispararía. Si circula, fíjense, es todo bipolar, significa, si tengo 16 más 16 más 10, tengo 16 más 16 son 32, más 10 son 42 amperes. No pueden circular 42 amperes. ¿Por qué? Porque en estos circuitos circula menos corriente que corresponde a la corriente simultánea de cada uno de ellos, ¿sí? Acá puede estar circulando 6 amperes, acá 6 amperes serían 6 más 6 serían 12, y acá lo máximo que puede circular serían 13 amperes para llegar a un máximo de 25. Entonces va a haber factores de simultaneidad aplicados para cada uno que se aplican en forma proporcional a cada uno de ellos. ¿Cómo se calcula eso? Con esta formulita, ¿sí? Y es sencillo, yo tomo el valor que le asigné como INQ, que es valor según el factor de utilización de la térmica de cabecera, dividido la suma de las térmicas. La suma de las térmicas es 16 más 16 más 10. O sea, 21 dividido 16 más 16 más 10, me da un factor, un coeficiente de utilización de cada térmica de 0,506, que es aproximadamente del 51%. O sea que
para que esto funcione correctamente, por esta técnica no tiene que superar el 51% de corriente en cada una de ellas. Si supera el 51%, la corriente que va a circular por acá va a ser mayor al 25, esta técnica va a disparar. Como sabemos, una casa de familia que tiene un circuito de toma corriente, un aire acondicionado, un circuito de iluminación, tiene esta composición. Una térmica para el aire, otra térmica para los toma corriente y otra térmica para los circuitos de iluminación. Acá en la iluminación raramente supera los 5 amperes. En los toma corriente rara vez supera 5 amperes. Un aire acondicionado puede estar en 4, 5, 6 amperes, depende de la potencia del aire. En definitiva, la suma de estos no supera ni siquiera los 21 amperes, que es la corriente calculada acá como la que se va a utilizar realmente en este circuito. Entonces, esto es algo de la vida real. Este factor es algo que lo podemos tomar como valores normales de las instalaciones normales. El interruptor de cabecera, como es de 25 amperes, si vamos a la tablita, dice, vamos un poquito a la tabla. Acá, para 25 amperes, sería este, menor o igual a 25, disipa 4,5 vatios por polos. Entonces, si calculamos la potencia disipada por S, como es bipolar, va a disipar 9 vatios y circularía el 100% de la corriente, ¿sí? Pero para calcular la potencia disipada según el factor de utilización que empleamos, se multiplica por el factor elevado al cuadrado. Esto proviene de la ecuación de energía, ¿sí? Y cuadrado T, ¿sí? Donde este valor de K es una constante que entra al valor de corriente y se eleva al cuadrado. Por eso el factor de simultaneidad está elevado al cuadrado. O sea, acá, este K cuadrado corresponde, porque este cálculo proviene del cálculo del I cuadrado T del calor generado por el dimetálico dentro de la térmica. De ahí proviene el KE al cuadrado. Entonces es el calor disipado multiplicado por el coeficiente de utilización al cuadrado, en total me disipa la térmica de cabecera 6,5 vatios. ¿Sí? O sea, al máximo de corriente, que es 21,25, me va a generar un calor de 6,5 vatios. Para cada térmica que están acá abajo se hace el mismo cálculo, pero ya interviene el otro valor, no el KE, que acá calculamos con KE porque es el interruptor de cabecera. Para cada térmica individual, este factor de utilización K01. Y también elevado al cuadrado. O sea, la potencia disipada por polo, por cantidad, la potencia disipada por polo, por cantidad de polo, por el K, la constante, perdón, el factor de utilización elevado al cuadrado. Me da 1,79, 1,79, 1,54. Sumo este, más este, y me da la potencia total disipada. A eso le sumo el 20% que está acá, y me da la potencia total disipada por este gabinete, 13,94. A esto me faltaría verificar o sumarle las posibles reservas que pueda agregar este tablero. El 20% es una térmica, no debe ser ni de más de 16 ni más de 10. Podría calcular con una de 16, sumándole a esta una de 16, no sé cuánto daría, sería 1,54 aproximadamente, me daría 16 vatios, no sé si está calculado más adelante, no está. Tendré que sumarle esa reserva y buscar un gabinete que me cubra toda la cantidad de polos que tengo adentro. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, más la reserva sería 16, ¿sí? 16 polos que tengo una capacidad de más o menos 16 vatios si le aumento la reserva a esto, 16 vatios. Si voy a la tablita esta que está acá, 24 polos, tengo 52, me sobra. El de 12 no me alcanzaba porque tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. Podría usar el de 12 polos. ¿Sí? Fíjese cómo cambia el cálculo cuando tengo mucha información de la simultaneidad de uso de los dispositivos y circuitos que están en ese tablero eléctrico. Es sencillo, este cálculo lo puedo volcar en una planilla Excel, ¿sí? Donde me tenga como lectura los valores de disipación por polo,
ponga la cantidad de polos, hago una tablita de introducción de datos, con esos datos me calcula la disipación térmica y pongo la reserva que quiero. Y ahí me saca la potencia total del gabinete que tengo que elegir. Si tengo otra tablita de búsqueda de tableros, puedo decir que me busque en Escama, en Genrod, lo que quiera, y con esa premisa de Excel puedo elegir el gabinete y el código del artículo que necesito para cada caso en particular. Hay alumnos míos hace 2 o 3 años atrás que se han hecho una planilla de Excel muy práctica y en 2 minutos tienen resuelto, digamos, la verificación térmica. Como ven, es sencillo. Para térmicas se empieza a complicar ya cuando agrego guardamotores, cuando agrego elementos adicionales, pero en definitiva es simplemente agregar esos valores distintos a las térmicas de este término PAU. Si es guardamotor se trata como térmica, si es contactor se trata como térmica, si es un transformador va a tener una potencia disipada a la máxima potencia de ese transformador, u otro elemento que incorpora dentro del anterior tendría que tener información del calor generado por él. Bueno, acá tengo un detalle de todo lo que vimos. Y acá tienen un trabajo práctico, se lo voy a mandar con este archivo para resolver, creo que hay 4 casos de cálculo que pueden ensayar con estas tablitas que yo le entrego acá y elegir para cada caso en particular las envolventes. Acá quería que vean la diferencia entre el mismo gabinete con esa aplicación mural. Mural significa sobrepuesto o apoyado en la pared, amurado a la pared, no amurado, fijado a la pared. Y los empotrables. Los empotrables, como tienen contacto al amurarse con el muro, esa disipación es mucho más fácil que si está en aire o apoyado solamente en una cara del fondo de ese gabinete, sobre la pared. Fíjense que para el mismo gabinete, acá me disipa 11 watts, mientras que si está empotrado me disipa 17. Acá se cambia, no sé por qué cambia, para este gabinete 54 polos se vuelve al revés la relación, no sé por qué. Acá también al revés, debe ser por el formato que tiene el gabinete o porque la puerta capaz tiene mucha superficie para disipar. Acá también al revés, pero acá me da menor. 41 vatios para la superficie, acá más 52 vatios cuando está embutido. O sea, como que hay un límite acá de capacidad de disipación de una forma o de otra. Acá tiene otra marca, Argenpol, de Conextube. Esta información está en la ficha técnica, 45, 70, 70, 100, tiene para otros formatos de gabinetes. ¿Por qué será que me hace esto así? No sé, no entiendo por qué se corre. Estos también son gabinetes Conextube, con distintos valores de potencia máxima disipada por el envolvente. Acá tienen de Luxury, creo que también de Conextube. Y bueno, si quieren buscar Genrod, también lo pueden encontrar en la ficha técnica de la línea de Systelectric de Genrod. Creo que ya está la información. No sé de lo último que fabricaron, pero sí de que son para módulos, de los de la línea IEC 6670, ya tiene especificación de la máxima potencia disipada. Estos cálculos los podemos hacer entonces manualmente. Si son envolventes metálicas y gabinetes componibles, son estos que son armados estructuralmente bastante grandes, esas verificaciones se tienen que hacer con los software que nos entrega el fabricante de ese envolvente. En Allbox, por ejemplo, tiene una ficha técnica donde enseñan cómo calcularla en el catálogo de Allbox. ABB tiene el propio, Schneider tiene el propio. Yo usé el de Schneider y usé el de Siemens, porque tenía una vez, usé para envolvente Siemens. En ese caso eran 4 cuerpos de 60 por 75 por 9 metros 10 y tenía mucha barra en su interior. Tenía variadores de velocidad que aportaban mucho calor. Y el software lo que me hacía era indicarme cuántos ventiladores de tal capacidad tenía que colocar, o uno o varios ventiladores para garantizar la circulación de aire en su interior. Eso es por software. Pero inclusive que Genrod tiene un cursito que dan ellos todos los años, donde dan un método de cálculo de la envolvente que tienen ellos. No me acuerdo si era software o era cálculo. Entonces entraban las tablitas me decían según la posición de la barra cuánto calor genera. No tan solo depende de la posición de la barra, sino cuál es la corriente nominal de las barras y el tipo de barras para ver qué
calor disipado en el interior, y los distintos dispositivos están en su interior. Todas las marcas tienen en las fichas técnicas, tienen, como vimos recién, de ABB, cuál es la potencia que disipa por polo cada uno de sus dispositivos. Los interruptores automáticos en caja moldeada también lo tienen. Los variadores de velocidad también indican. Y no sé, cualquier otro tipo de producto que debería tener esa información como información determinada por las normas. O sea, norma le dice que tiene que tener esa información para que el instalador, el proyectista pueda dimensionar correctamente las envolventes y saber cuánto calor aporta al medio. ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta? ¿Está claro esto? ¿Se han trabado en una parte? ¿Algo que no entiendan? ¿Esto lo entendieron bien? Sí, profe. ¿Sí? Estos ejemplitos están en el reglamento, así que si van al reglamento lo van a leer ahí bueno, prácticamente está todo copiado. No está contemplado el tema de la reserva, sí está nombrado, pero no está indicado cómo se hace la reserva, la verificación de la reserva. Profe, esto aplica para tablero metálico, ¿que no? No, esto para plástico, Para plástico, no. todo plástico, envolvente plástico. ¿Sí? Los tableros metálicos tienen facilidad en transmisión de calor, entonces depende cuánto yo ponga, voy a tener que verificar o no. Y hay que ver si hay software o no para verificar eso. Si no, lo tendré que hacer con las tablas o abaco que me dé el fabricante. Genro lo tiene. Schneider también tiene software para cualquiera de los gabinetes que podemos usar él. Es bastante amplio y casi todos los gabinetes que ellos proveen tienen el cálculo por software. Pero bueno, a los gabinetes comunes que nosotros utilizamos en las obras, como tableros principales, tableros seccionales, en muchos circuitos hay que hacer esta verificación. No puedo poner como se me antoja el calibre que quiera en el interior. Los calibres altos generan mucho calor, térmica de 63, de 40, 50 amperes, o de 80, 125 y 100. Tendré que ubicar un buen gabinete para que tenga capacidad de disipar el calor que generan todos ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, lo que empezamos a tener problemas con el disparo técnico de esos dispositivos. ¿Quieren repasar algo, ver algo que ya hemos visto o pasamos ya a interruptores diferenciales? Y luego ver este interruptor automático. ¿Alguna duda tiene de lo que hemos visto? ¿O quieran reforzar algo? Esperen que busque el archivo porque lo cerré. No le puse nombre. Este calor. Ah, parece que cambié el número. Ah, qué pan que eso.
Ay, no lo encuentro. El 4. Ay, ¿qué es eso? Ahí está. En realidad, esta parte se debería llamar dispositivos diferenciales. Y la idea es ver todas las variedades diferenciales que existen con las distintas clasificaciones, distintos modelos y constructivamente los distintos tipos de constitución de los diferenciales, porque hay, si bien nosotros conocemos este tradicional, que es un módulo parecido a una térmica, que interiormente tiene un toroidal, una maneta para accionamiento, ya sea bipolar o tetrapolar, y un pulsador de ensayo. Hay otros dispositivos que tienen, están separados en dos partes, inclusive algunos en tres partes, donde tiene un lector de la corriente diferencial, ¿sí? O digamos un relé inteligente que lee esa corriente diferencial, y un toroide, un elemento sumador de corriente de falla, que es el que le da la señal a este relé para que actúe. Y puede actuar abriendo o no un circuito, o puede ser dando señales de alarma. O sea, el diferencial también puede servir para dar señales de alarma, por ejemplo, que se utiliza en salas de tableros del sistema de incendio, donde no queremos que una falla nos saque del servicio, sino que nos avise que hay una falla para preverla, salvarla, y que el servicio siga prestando siempre servicio sin que haya una interrupción de ese servicio. Entonces hay casos en los que puede ser que únicamente necesitemos una señalización, porque hay una barrera que me evita a mí acceder a ese lugar que tiene una falla. Hay otros dispositivos que se incorpora una termomagnética, que es un módulo diferencial, que sirve para actuar junto con la térmica en la actuación del disparo, ya sea por un cortocircuito, una sobrecarga, en el caso del elemento que tiene la térmica, o por una falla tierra, por este módulo adicional que se agrega a la térmica. Y hoy en día está apareciendo ya otros dispositivos que tienen incorporado inclusive la famosa falla por arco, o falla, ya sea en paralelo en serio, por falla de aislación de corriente que no se deriva a tierra, sino que se deriva en el mismo cable. O sea, falla de un polo al otro, sin ser un cortocircuito, pasa a ser una corriente muy baja de falla que puede provocar un principio de incendio. O un falso contacto que calienta el borne y puede provocar un principio de incendio. Hay otro dispositivo entonces que se complementa con el diferencial y se integra ya como una protección termomagnética diferencial y falla de arco. Estos ya están disponibles de Schneider acá en el país. Inclusive yo estoy por utilizar una obra prontito, ¿no? Ya lo coticé, estoy esperando que me apruebe el presupuesto para utilizarlo, y en un solo dispositivo concentro entonces la protección termomagnética diferencial de falla a tierra y la falla por una falla de contacto o falla de aislación del conductor interno de un elemento. La simbología es el simbolito que está acá abajo a la izquierda. Es parecido a una térmica en la parte superior, porque la crucecita se indica que es un dispositivo automático que secciona, interrumpe corriente. La corriente nominal a la que está calculado, fabricado ese interruptor, es una corriente máxima que soporta, no que dispara cuando supera ese valor, sino que la máxima que soporta no va a disparar si es superada. Tiene que haber una termomagnética agua arriba, una suma de térmica agua abajo, que despeje esa sobrecorriente que circula por él. Y tiene un toroidal, que es un elemento circular que tiene envuelta el polo vivo, el polo neutro en el caso de un monofásico, o los tres polos y el polo de neutro en el caso de un tetrapolar, sobre este toroide. Y este toroide lo que sirve es que para concentrar el campo electromagnético que circula por los cables cuando circula corriente. Cuando se genera una diferencia de campo porque hay una falla a tierra, ese lector, ese toroidal, induce en una bobinita, que la bobina de disparo, la señal para que abra el circuito. Por eso es la simbología que tenemos acá. Este circulito es el toroidal físico que está en su interior. Ese toroidal tiene una bobinita que manda una lectura al disparador, y el disparador, que sensa esa corriente entre 15 y 30 mA, para diferentes 30 mA, y hace actuar ese diferencial.
El diferencial tiene que actuar a una corriente que está entre el valor de la sensibilidad y el 50% de esa sensibilidad. El 30 mA dispara cuando la corriente de falla a tierra es entre 15 y 30 mA. No hay precisiones cómo es, a qué valor es, pero tiene que estar dentro de ese valor. Al igual que las térmicas, que tenía una curva de disparo, de no disparo y otra de disparo seguro, el diferencial también tiene en el toroidal un rango de disparo que es por debajo del 50% de la sensibilidad, no va a disparar, por arriba de la sensibilidad dispara en forma segura. En el medio hay una nebulosa que depende cómo salga la línea de producción, está dentro de valores admitidos por la norma, que sea menor de 30 mA. Es importante tener en cuenta porque uno de los ensayos que se hace diferencial es verificar que no dispare a una corriente de falla menor del 50% de la sensibilidad, que dispara el seguro dentro del rango del 50% y el 100% de la sensibilidad, y que aparte se determina qué valor dispara y con qué tiempo dispara, ¿sí? Ahí ya tenemos 3 ensayos básicos del diferencial para verificar el funcionamiento correcto. Faltan 2 o 3 ensayos más para hacer un ensayo completo del diferencial que lo veremos más adelante. Se identifica como ID, acá este es algo que, no sé si esto lo estoy primero del Copaipa o es algo ya estándar, ID, interruptor diferencial, muy sencillo de leer. La cantidad de polos, la corriente nominal, que la máxima corriente puede circular, que yo la tengo que limitar con algún elemento limitador, fusible, térmicas, agua arriba o térmicas agua abajo. Para limitar esa corriente nominal, ¿no? El cortocircuito, para protección del cortocircuito del diferencial debo colocar una protección fusible térmica agua arriba de ese diferencial. Está indicada la sensibilidad y tendría que indicarse el tipo, porque hay 3 tipos estándar que se están utilizando y hay un 4º tipo que ya está en producción y utilización en otros países, todavía en Argentina no llegó, que es la línea tipo F. Acá tenemos AC, el tipo A y el tipo B, y se sumaría el tipo F. El AC para una corriente de onda sinusoidal perfecta, la onda sinusoidal, una fuente pura, digamos, de onda sinusoidal, sin ninguna deformación. Cuando hay presencia de corriente de tensiones, corriente continua de la señal de alterna, o armónicos, tenemos una que tiene filtros de armónicos, filtro de esta corriente continua, que es el tipo A, le llaman superinmunizado los de Schneider, y luego tenemos el tipo B, que también es para corrientes con contenido armónico, contenido de corriente de tensión y corriente continua, de un valor más elevado que el tipo A. Ya lo veremos más adelante, qué diferencia entre uno y otro. Y luego está la línea F, que también detecta fallas por circulación de corrientes de pulso provocada por maniobra de la empresa distribuidora por descarga atmosférica a distancia en la lejanía, digamos, de mi instalación eléctrica. Otras situaciones que pueden ser tratadas diferenciales son impulsos electromagnéticos que viajan por la señal que hacen saltar los diferenciales. Que no es algo peligroso, pero que me saca de servicio la instalación eléctrica. La norma de este producto, este formato de producto, es la norma IEC 6108. Recuerden que en todos los esquemas unifilares, estas 4 líneas tienen que estar especificadas correctamente, ¿sí? Identificar cada elemento en el esquema unifilar del tablero eléctrico. Tenemos bipolares y tetrapolares en este formato. Hay otros formatos que son tripolares, pero son módulos que se adicionan a la termomagnética, ya veremos más adelante. Hay otros modelos, estos son instantáneos, o sea, saltan el tiempo que establece la norma, hay un tiempo máximo que deben respetar, tanto para la corriente nominal o de la sensibilidad, o para 5 veces la corriente nominal. En el caso de 30 mA, tienen que cumplir un tiempo para el disparo entre 15 y 30 mA, y otro tiempo para un disparo entre una corriente de falla a tierra de 5 veces la corriente nominal. Y esos son valores que se verifican en las mediciones o los ensayos de diferenciamiento en instrumentos específicos, especializados para ese tema. Aparece otro modelo que son selectivos, estos ya no son instantáneos porque tienen una pequeña temporización que no me hace pasar más allá del tiempo máximo permitido por la norma, pero que me da una selectividad de disparo cuando yo tengo 2 diferenciales conectados, uno hago arriba y otro hago abajo.
el de agua arriba debe ser selectivo, mientras que el de agua abajo debe ser instantáneo. Y tener una corriente de sensibilidad que sea 3 veces menor que la sensibilidad del que se encuentra agua arriba, o al revés. El diferencial agua arriba debe ser 3 veces la sensibilidad del diferencial que se encuentra agua abajo. De hecho, los diferenciales se fabrican de 10 mA, 30 mA, o sea, 30 es 3 veces los 10 mA. Luego saltamos a 100 mA, es 3 veces la de 30 mA. Luego saltamos a 300 mA, que es 3 veces la de 100 mA. O sea, con eso cumplimos parte de la selectividad, pero para garantizar la selectividad total, no es total, pero garantizar la selectividad casi total, es que aparte el que esté arriba sea selectivo. Lo que no va bien la ecuación cuando yo tengo dos selectivos en cascada. Ahí no funciona la selectividad. De hecho, después vamos a ver una tablita de cómo se coloca en cascada más de un diferencial. 2 o 3. Hay que cumplir ciertas condiciones para que se pueda colocar en cascada. ¿Por qué se puede colocar en cascada? Porque, por ejemplo, en instalaciones de escuelas me exige que en el tablero principal se coloque un diferencial de 300 mA y casualmente sea selectivo. Y que los interruptores que estén en el circuito terminal sean todos instantáneos. Colocando 300 mA selectivo en el tablero principal, se cumple la selectividad con todos los diferenciales instantáneos de 30 mA en el interior del inmueble. Si hay una falla debajo de un diferencial de 30 mA instantáneo, va a saltar y no el de la cabecera, sacándome el servicio en la instalación de toda la escuela. ¿Sí? Esa es la premisa para utilizarse en cascada dos diferenciales de distinto calibre. No sirve colocar del mismo calibre, de la misma sensibilidad en cascada, porque va a saltar cualquiera de los dos. No hay nivel de protección que me garantice selectividad cuando tengo el mismo calibre uno arriba del otro. Ni tampoco que de arriba no sea selectivo. Después veremos por qué. ¿Sí? Acá está el esquema interior de un diferencial. Esto es así de sencillo. Es muy sencillo el diferencial. ¿Sí? Hay que conocerlo para entender cómo funciona. Es importante conocer el interior para ver cómo funciona. Este es un polo que tiene, acá se muestra muchas vueltas, pero a veces tiene una sola vuelta en el toroidal. Depende de la calidad de la marca. Esta puede ser una, puede ser varias, por general de una o dos vueltitas nada más. Y continúa el cable hacia el borne inferior. El otro polo también pasa por el toroidal, da una o dos vueltas, depende de la marca, y sale a los bornes inferiores del diferencial. ¿Sí? Y hay una bobinita que es la que lee el campo electromagnético resultante de lo que circulan provocado por esta corriente y por la corriente del otro polo. Como estos son circulaciones que cambian 50 ciclos por segundo, la misma corriente que baja una carga, la misma que sube por el otro polo, o sea, si baja por la línea, sube por el neutro con la misma intensidad, genera un campo electromagnético inducido o que circula por este toroide, opuesto el uno al otro. Eso significa que el campo electromagnético resultante en el toroide a cero. Pero si hay una corriente falla por este borne de acá, esa corriente va a circular por este bobinado, porque va a proveer de la fuente, circula por el bobinado, va a la falla y cierra por la fuente de alimentación. Y va a circular por este sector. ¿Qué significa? Que acá va a haber un campo magnético distinto a este y va a haber una diferencia. Esa diferencia va a inducir corriente en esta bobinita. Esa corriente hace actuar un electroimán, mientras el mecanismo de disparo me dispara la maneta del diferencial. Acá no hay relé térmico, no hay bimetálico, perdón, no hay bobina de disparo, por lo tanto, yo tengo que proteger este diferencial ante la sobrecarga por algo exterior o por cortocircuito con algo exterior. Solamente detecta cuando hay una diferencia de corriente entre un polo y el otro. ¿Sí? Acá está esquematizado el pulsador de testeo, que lo único que hace es simular una corriente que circula por fuera del toroide. Fíjese cómo hace esto. Si acá circula corriente por acá en condiciones normales, si yo pulso acá, va a haber una corriente que va a pasar por fuera del toroidal en este sentido y va a cerrar por acá. ¿Sí? Va a pasar por este lado del bobinado, pero no va a pasar por este. Entonces, la diferencia de campo hace que el diferencial actúe y abra el circuito. O sea que yo cuando con pulso, lo único que hago es verificar que el mecanismo funcione.
no me garantiza el nivel de corriente y el tiempo de duración, solamente que funcione el mecanismo. Cuestión que yo cada tanto, periódicamente, puedo verificar que el mecanismo funcione. No tengo certeza si el tiempo lo cumple, según la norma, y el rango de corriente lo cumple. Solamente garantizo que eso dispare. Esta bobinita está en el interior, esta resistencia está en el interior, es para bajar esa corriente, un valor de 30 miliamperios que circule por esta bobina. ¿Sí? Más o menos 30, 31, 32 miliamperios circula por esta bobina. Cuando yo pulso esto, esa circulación en corriente genera calor en esta resistencia que es absorbida porque tiene la capacidad de disipar ese calor, ¿sí? Y solamente funciona en el momento que yo pulso el test. Actúa y dispara. Repongo y puedo seguir funcionando con este diferencial. Como ven, es muy sencillo el funcionamiento. Fíjese que no hay bimetálico, no hay ninguna bobina de apertura, solamente tiene una cámara apagachispa cuya capacidad de disipación de energía interna es igual para el diferencial más chico de 500 amperes y para el diferencial más grande alrededor de 1000 amperes. Una térmica tiene capacidad, esa cámara para chispa, soportar un cortocircuito de 3000, 4500, 6000, 10000 amperes. El diferencial apenas supera los 500 amperes y no llega más allá de los 1000 amperes. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando yo instalo un diferencial en un circuito en esquema TNS, donde las corrientes de falla a tierra son cortocircuitos que pueden estar alrededor de los miles de amperes. En ese caso, el diferencial hay que protegerlo adecuadamente con térmicas agua arriba que despejen esa falla y no sea el diferencial que despeje esa falla. Si bien en el caso de esa falla va a disparar más rápido la térmica, pero es obligatorio el uso del diferencial en circuitos terminales. Eso es algo que ya lo vamos a ver cuando veamos esquema TNS, diferencial en esquema TNS, cómo funciona. Uy, perdón. Y algo fundamental para que esto lo estudien, lo tengan bien presente, que el interruptor diferencial no dispara por sobrecarga, no tiene un bimetálico en su interior. La idea no dispara por corriente debido a cortocircuito, salvo que el cortocircuito sea tierra. En ese caso es una falla tierra. Por lo tanto, la idea debe ser protegido contra la sobrecarga y los cortocircuitos. Por sobrecarga puede ser agua arriba o abajo, pues ya hemos visto que un cable nosotros lo podemos proteger limitando la corriente, poniendo la protección arriba o abajo. Pero el cortocircuito siempre se protege agua arriba. Dice que la idea actúa solo cuando la suma vectorial de las corrientes que los atraviesa es distinto de cero y su valor se encuentra en el 50 y el 100% del valor de la corriente diferencial. O sea, cuando la fuga de corriente para el 30 mA está entre 15 y 30, va a disparar en forma segura. No sé qué valor, pero entre 15 y 30 dispara. ¿Sí? Con los ensayos que yo hago en instrumentos de medición que ensayo diferenciales, me da el valor preciso de la corriente de disparo y el tiempo que demora en disparar. Después veremos cómo es el ensayo para determinar el tiempo a una corriente que puede ser en este caso 25 miliamperios. Disparó. ¿Cuánto tiempo demoró? Tanto tiempo. Ya veremos cómo hace el instrumento para hacer ese ensayo si tenemos tiempo. La protección contra cortocircuito debe verificarse agua arriba del interruptor diferencial. La protección contra sobrecargas puede realizarse agua arriba o agua abajo. Si es agua arriba con el interruptor termomagnético de igual o menor calibre que el interruptor diferencial. Tengo un diferencial de 25, para protegerlo por sobrecarga o arriba tengo que poner una térmica de 25 o menor de 25. Uno de 63, puedo poner una térmica de 63, de 40 o de 50, pero sea menor de 63. Y si es agua abajo, a veces se puede proteger por sobrecarga agua abajo, ya vamos a ver cuando hagamos tablero en qué caso ocurre eso. Cuando la suma de los calibres de los interruptores termomagnéticos debe ser igual o menor al calibre de la térmica. Si yo tengo una térmica, un diferencial de 25, y abajo tengo una térmica de 10 y otra de 16, no me importa el factor de simultaneidad que tengan cada uno, la máxima capacidad de corriente que puede circular va a ser 26 amperes, mayor al diferencial de 25. Por lo tanto, no está protegido adecuadamente ese diferencial. Debería colocar agua arriba, uno de 25. O en su defecto, poner dos térmicas de 10 agua abajo. 10 más 10 sería 20, menor que el calibre del diferencial. Esto se debe verificar siempre cuando hago los esquemas unifilar,
cuando voy a modificar un tablero eléctrico y agregar una térmica como reserva, debo verificar que cuando agregue esa térmica, ese diferencial esté bien correctamente protegido. A veces no voy a poder agregar térmica, voy a tener que cambiar el diferencial para agregar un circuito porque ese diferencial está al límite de la capacidad. ¿Sí? Y esto es un repaso de lo que ya vimos, que es una falla tierra en el esquema de conexión TT. En el esquema TT, recuerden que tengo, esta es la subestación transformadora, el primario en media tensión, 13,2 kilovoltios, el secundario en baja tensión, 400 voltios, una configuración en estrella. La estrella tiene un punto medio, ese punto medio es el neutro, acá tenemos un neutro que sale de la instalación, ¿sí? Y tenemos la conexión a tierra de ese neutro en la subestación transformadora o a 20 metros, como se hace en Salta, de la subestación transformadora. Hay que tener mucho cuidado con esta posición porque debe cumplirse que mi instalación eléctrica, que sería esta que está acá, donde está el medidor, el tablero principal con su diferencial, la carga, mi puesta a tierra, la distancia que hay entre este RB y RA debe ser mayor que 10 veces el radio equivalente. Como norma mnemotécnica, el doble de la distancia de la longitud de la jabalina de mayor tamaño. Si no sé cuánto puso EDESA, estoy un problema. Si sé cuánto puso EDESA, la empresa distribuida, probablemente sea jabalina de 3 metros, que es la de mayor longitud que viene. Debería fijarme que mi jabalina esté más de 2 veces, son 6 metros. Pero, por lo general, en la subestación transformada no pone una sola jabalina, sino que ponen varias. Entonces ahí se complica, porque yo tengo que tomar la longitud entre la primera y la última jabalina, y eso multiplica por 2, para sacar un radio equivalente aproximado. Y puede ser 12, 24 metros. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, entonces, si estoy en la proximidad de esa puesta a tierra, mi jabalina la tendré que poner en el patio de mi casa y no en el pilar o debajo del tablero principal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si no hago esa consideración, el sistema puede comportarse como esquema TNS, que significa que las fallas tierra van a ser un cortocircuito muy peligroso si las termomagnéticas no están debidamente dimensionadas. En este esquema que vimos recién acá, hay muchos elementos que intervienen en ese circuito. Tenemos la resistencia de la puesta de servicio, la resistencia de protección, la impedancia de las bobinas, la impedancia de la línea, la impedancia de la cometida, la impedancia del circuito interno, del circuito terminal, la impedancia de la resistencia de la jabalina. Si yo represento esquemáticamente sería esto. Acá tengo el transformador, la bobina resistencia que representa la resistencia de servicio, la resistencia de protección, la del conductor del circuito, la de cometida, la línea de distribución, la impedancia del transformador. En definitiva, un circuito en serie, ¿sí? Donde se define la tensión de contacto como la caída de tensión en mi jabalina de protección. Esa tensión de contacto es la que dice la ley de higiene y seguridad que debe ser menor de 24 voltios. ¿Sí? Y en base a eso se determinó cuál es el valor óptimo de la resistencia puesta a tierra. Esto es importante tomarlo, entenderlo, qué significa tensión de contacto. Es la caída de tensión que se produce por la corriente de falla que circula por mi resistencia de protección. Se denomina TC y ese valor debemos garantizar que nuestra instalación eléctrica sea de 24 voltios en lugares secos y de 12 voltios como máximo en lugares húmedos. De allí viene la utilización de baja tensión en la iluminación de piletas de natación o fuentes ornamentales, por ejemplo. Acá terminamos este tema, pues ya son las 22, yo la verdad que ya me cansé. Mañana se lo paso al archivo para que lo vayan leyendo y la segunda parte la vemos el próximo martes. Si tiene alguna consulta, yo les voy a compartir un link donde pueden hacer consultas técnicas de cualquier tema que se le ocurra, de este tema en particular o cualquier tema que quieran. Y tratamos de resolverla dentro de las 24 horas y contestarle con la información que necesitan para resolver esa consulta técnica que tengan. Yo se lo voy a pasar junto con el archivo. El que quiera incorporarse al canal de WhatsApp que tenemos de capacitaciones IES,
también le voy a pasar un link para que se sumen al canal de WhatsApp y por allí pueden entrar al link ese también y hacer las consultas y estar informados de todas las capacitaciones e información técnica que enviamos a nuestros clientes todas las semanas. Así que los invito a que me consulten por correo o bien estudian el apunte y el lunes, el martes de la semana que viene concluimos el tema de diferenciales. ¿Alguna preguntita? ¿Una consulta? ¿Algún requerimiento? ¿Todo bien? Levantan el dedito, ¿están todos de acuerdo? Bien, gracias, Edgar. Que tengan buen fin de semana. Felices Pascuas y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, profe. Chao, profe. Muy buena clase. Gracias, nos vemos.